Bueno, ¿pueden ver ahí? Sí. Sí. Así es más rápido la señal. Bien, perfecto. Bueno, como les dije, vamos a ver la parte de la materia que vamos a comenzar viendo hoy es meteorología y climatología. A ver. Primero, vamos a ir viendo rápidamente una serie de definiciones. La primera definición que veremos es la geofísica. ¿Qué es la geofísica? Bueno, la geofísica es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que se producen en los tres constituyentes, la hidrosfera o hidrosfera, como le llaman algunas bibliografías, que es la parte de los líquidos del planeta Tierra, y la atmósfera, que es la parte gaseosa. Eso es la geofísica. Ahora, ¿qué es la meteorología? Es la rama de la geofísica que estudia los fenómenos físicos que se producen en la envoltura gaseosa de la Tierra, o sea, en la atmósfera. Entonces, la meteorología es la rama de la geofísica que estudia todos los fenómenos que ocurren acá, fenómenos físicos en la atmósfera. Ya vamos viendo, acuérdense, en precipitaciones, viento, efectos de temperatura, nubosidad. Vamos cerrando por ese lado. Luego la climatología. Bueno, la climatología es la rama de la geofísica que estudia el estado medio de los fenómenos físicos que se producen en la atmósfera y que definen el clima del lugar. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen, a ver, ¿qué tal es o cómo es el clima en el Caribe? Entonces ustedes dirán, es un clima cálido, tropical. Cuando uno le dice qué tipo de clima es, definimos cómo es en promedio los fenómenos físicos que se producen en ese lugar, ¿no? El clima en Siberia va a ser diferente al clima que hay en el Ecuador y que hay en Argentina. Es una forma de definir cómo son el estado medio de esos fenómenos físicos. En cambio, el tiempo es el estado atmosférico instantáneo durante un lazo de tiempo reducido. Cuando ustedes le dicen cómo está el tiempo, ustedes dicen soleado, caluroso, inestable. Si hoy hablamos del tiempo, diríamos está nublado, de vez en cuando sale el sol, hay asoleamiento, con probabilidad de chaparrón. Ese es el tiempo, es el estado instantáneo. Luego, el clima es la caracterización del estado medio de la atmósfera en un lugar de superficie terrestre expuesta en valores medios de un conjunto de parámetros meteorológicos. Entonces, la climatología estudia esos fenómenos físicos y el clima lo define y lo caracteriza. La atmósfera ¿cómo está compuesta la atmósfera? Bueno, la atmósfera es una mezcla de gases compuesta por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón y vapor de agua casi en un 90% hasta una altura de los 90 kilómetros. O sea, si nosotros estudiamos la atmósfera hasta una altura de 90 kilómetros, o sea, 90 kilómetros de altura, estará compuesta por esos componentes. La distribución media de los gases de un aire seco por debajo de los 25 kilómetros es lo que nosotros podemos ver en esta tabla. O sea, es lo que a nosotros nos interesa estudiar. Por debajo de los 25 kilómetros yo tengo esta composición. Ustedes ven la gran concentración de nitrógeno y ven también que está compuesta por un 4% de agua y otros elementos en muy poco porcentaje. Todo esto ocurre en esos 25 kilómetros. El ozono, que tanto se menciona, y si ya escucharon ustedes el tema de la capa de ozono y demás, se encuentra concentrado principalmente entre los 15 y los 35 kilómetros de altura. Todo esto, acuérdense, no se preocupen, está en los apuntes. Y Pablo voy a pasar. Bien. Vamos a estudiar entonces cómo está compuesta, ya dijimos qué gases lo componen la atmósfera y ahora veamos la estructura de esa atmósfera. La atmósfera, para ser estudiada, para poder estudiarla e ir viendo los fenómenos que ocurren en ella, se la divide en capas. Bueno, estas capas se las puede estudiar
atendiendo ya sea la composición de la misma, o sea, cómo están compuestas, qué tipo de gases y demás componen la misma, o la variación de la temperatura con la altura. Lo que nosotros, la forma de estudio que nosotros más nos interesa es cómo varía la temperatura con la altura. Y si la analizamos de esta manera, a la atmósfera la podemos dividir en 5 capas principales. La primera capa es la troposfera. En esta parte está comprendida, digamos, la troposfera entre la superficie terrestre y una altura que varía temporalmente. Esta altura varía, por ejemplo, 8 kilómetros tendría la altura en el polo y 16 kilómetros en el ecuador, de lo que sería la capa de la troposfera. En esta región, ¿qué pasa? Se producen la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Acá más o menos está contenida en un 75% de la masa gaseosa atmosférica. Y está también la mayor parte de vapor de agua. ¿En qué se caracteriza esta capa? En esta capa ustedes van a tener un descenso de temperatura con la altura según una diferencia o un gradiente, como se denomina, de menos 6,5 grados centígrados por kilómetro. O sea, a medida que nosotros subimos 1 kilómetro de altura, la temperatura baja en menos 6,5 en promedio. Bien, eso es lo que lo caracteriza. Entonces, como ustedes ven acá en el gráfico, hay un descenso de la temperatura hasta que llega más o menos a esta altura. En ese descenso de temperatura, acuérdense que tiene un gradiente de menos 6,5 por kilómetro. O sea, por cada kilómetro baja 6,5. Luego llega un punto que se llama la tropopausa, que ese es un punto límite de la troposfera y es donde se encuentra más o menos a unos menos 58 grados centígrados y se caracteriza, ¿por qué se caracteriza? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos llegado a ese punto? Porque hay una inversión de la temperatura. Desde ahí la temperatura ya deja de bajar y comienza a subir con la altura. En ese punto de la tropopausa, entonces cambia la troposfera hacia lo que se llama la estratosfera, que la hemos sentido hablar por donde andan los aviones supersónicos. Ustedes acá lo van viendo cuáles son los fenómenos en la estratosfera. Bueno, la estratosfera entonces se ubica sobre la tropopausa, que es la que acabamos de ver, el límite este. Se ubica sobre la tropopausa y hasta una altura de aproximadamente 50 kilómetros. En esta zona se ubica, como dijimos, una inversión de temperatura nuevamente, o sea, comienza a subir la temperatura hasta más o menos los 0 grados y de nuevo llega a un límite casi a los 50 kilómetros donde la temperatura comienza nuevamente a descender. Ese límite es la estratopausa. Luego comienza la otra capa que es la mesósfera. La mesósfera se ubica entre la estratopausa y una zona de inversión de temperatura. Como dijimos, comienza a descender la temperatura con la altura, denominada mesopausa, ubicada a unos 80 kilómetros de altura. O sea, más o menos a 80 kilómetros de altura está nuevamente ese fenómeno de inversión de temperatura y comienza a aumentar. En esta zona la presión atmosférica es casi nula. En la mesósfera la presión atmosférica como dato es casi nula. Y por último, tenemos la termósfera, se ubica sobre la mesopausa y está hasta una altura más o menos de los 400 o 500. Esto es el gráfico da chico, pero más o menos acá lo podemos ver. Más o menos hasta los 500 kilómetros, donde se ubica la termopausa, a partir del cual la temperatura, toda esta parte de arriba, la temperatura, ya es independiente de la altura. Ahí ya no influye. La termósfera se caracteriza por el gradiente térmico, lo que permite el desarrollo de temperaturas que a veces superan los 1000 grados. Esta zona a veces también es denominada ionósfera, por la cantidad de partículas que hay en ese punto. Ahí es donde se produce en esta zona la mayor absorción de los rayos ultravioleta. Y por último, la exósfera, acá arriba, la exósfera,
es la zona por encima de la termopausa y donde la temperatura se hace independiente de la altura, como dijimos recién, y acá deja de tener la validez la ley de los gases. Bueno, entonces esos son los 5 componentes o capas que nosotros podríamos definir la atmósfera en función de la variación de la temperatura con la altura. Lo que sería la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Así podríamos representar a lo que es la atmósfera. Bien, energía atmosférica. Como sabemos, la fuente fundamental de energía que recibe la atmósfera, ¿de dónde proviene? Del Sol. El Sol es el que está radiando continuamente parte de su masa hacia el espacio en forma de ¿qué? En forma de energía electromagnética, constituyendo así una manera, digamos, que es clave para los procesos atmosféricos. Ya vamos a ver cómo esa energía atmosférica en forma de onda electromagnética ingresa a la Tierra a través de la atmósfera y genera todos los procesos meteorológicos que vamos a ver. Esa es la gran fuente de energía que tenemos, que es la energía solar. Entonces, esa energía solar ingresa a la atmósfera y se transforma en energía atmosférica. Bien, entonces, primero tenemos que saber qué cantidad de energía, cómo ingresa la energía. Para definirla, tenemos lo que se llama la constante solar. La constante solar es la energía solar que recibe una superficie perpendicular a un rayo del Sol. Imagínense una superficie plana perpendicular al rayo del Sol. Es la energía que recibe esa superficie y que está ubicada en el límite superior de la atmósfera. Y resulta de tener un valor aproximado, ha sido calculado en 2 calorías centímetros cuadrados por minuto. El valor de la constante solar no es siempre constante, tiene algunas variaciones periódicas que van del 1 al 2%, de acuerdo con un ciclo de las manchas solares, pero bueno, es anecdótico. Lo importante es que nosotros sepamos que esa energía solar, esa emisión solar o insolación, se la puede medir a través de la constante solar, que vale 2 calorías centímetro cuadrado por minuto, y cómo se la calculó como una superficie plana sobre el límite de la atmósfera, donde incide perpendicularmente los rayos del Sol. Bueno, hay una variación, como dijimos, estacional y una variación latitudinal de los valores de insolación, y que hay 3 factores que la afectan. La distancia al Sol, que varía, bueno, eso tiene que ver con la excentricidad de la órbita que la Tierra describe alrededor del Sol, por eso la distancia del Sol no es siempre la misma. Acuérdense que nosotros tenemos una órbita hacia el Sol que es elíptica. Luego tenemos la altura del Sol, es decir, el ángulo que forma la tangente de la Tierra con respecto al Sol. Ustedes acuérdense cómo es el verano y el invierno. Los rayos del Sol en el verano son más perpendiculares que en el invierno. Eso tiene que ver también con la cantidad de energía que llega. Y después la duración del día, como es obvio, durante el día y durante la noche. Durante el día tenemos la mayor cantidad de energía recibida. Esas son las formas en que varía esa emisión solar o insolación. Luego, la insolación recibe la superficie terrestre. Bueno, no toda superficie o toda la radiación, no toda la energía que llega a la radiación solar incidente en el límite de arriba, en el superior de la atmósfera, llega a la superficie. Si suponemos que la radiación que incide en la parte superior de la atmósfera fuese de un 100%, lo que absorbería la superficie de la Tierra es solo el 47%. ¿Y esto es por qué? Porque está la presencia de la atmósfera que produce efectos de absorción, reflexión y dispersión. O sea, toda la energía que llega, si suponemos un 100%, solo llega a tocar la Tierra, el terreno, digamos, la superficie de la Tierra, el 47%. Eso es gracias a la atmósfera. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en la radiación recibida y absorbida por la superficie terrestre? Bien, los factores que influyen, obviamente, son la nubosidad. Ustedes saben que si es suficiente espesa la cantidad de nubes y es grande la superficie, digamos, es una barrera para la insolación, para esa energía que está llegando.
Pero ¿qué pasa? Esa nube no tan solo se podría decir que no dejan que la emisión solar o rayos del sol lleguen a la Tierra, se produce una barrera, sino que también tienen otro efecto que es la de evitar cuando el suelo está caliente, la Tierra se calentó, se nubla, evita que se enfríe rápidamente la Tierra. Por eso hay veces que ustedes no tienen tanto frío porque está nublado y en realidad la nube lo que está haciendo es como decir un efecto invernadero. Es como que se nos hizo un techo y está conservando parte de calor. Entonces no es tan solo una barrera que incide para que no lleguen los rayos, sino que también evita que salga o se propague el calor que tenía la Tierra en un momento determinado. Tiene dos efectos la nube. Luego la latitud. Bueno, la latitud ejerce, digamos, tiene que ver con un control importante sobre la insolación, ya que ¿en qué le afecta la latitud? Tiene que ver con la duración del día, la oblicuidad de los rayos del sol y el espesor de la atmósfera que en estos rayos tienen que atravesar. O sea, la atmósfera, como dijimos, no es constante. En los polos no es constante, tienen valores diferentes de altura, tanto en los polos como en el ecuador, y así varía. Entonces, de acuerdo a la latitud donde nos encontremos, vamos a tener diferentes valores de radiación solar. Bueno, también tiene que ver con el tipo de superficie receptora. Aquí, eso tiene que ver con que cuando la radiación solar llega a la superficie terrestre, es absorbida o reflejada en proporciones que van a variar, bueno, depende del tipo de la superficie. Por ejemplo, en el mar, ¿qué pasa? Tiene la tendencia de almacenar el calor que recibe. En cambio, la Tierra tiende a devolverlo a la atmósfera. Por ejemplo, para que se den una idea, un bosque refleja entre un 9 y un 18%. En cambio, un desierto, entre un 30 y un 40%. La nieve, como es blanca, es transparente, ustedes saben que refleja, es lo que más refleja casi un 85% de esa energía recibida, radiación recibida. Y el mar, contrariamente, el mar lo que solamente refleja de un 2 a un 3%. Absorbe la energía, no la refleja. Para cuando el ángulo de elevación de solar, digamos, del sol es bajo, de un 2 a un 3%. Y otro fenómeno es la elevación y la topografía. Bueno, cuando, por ejemplo, estudiamos la insolación a una escala local, la diferencia de la elevación y la orientación de la superficie receptora influyen fuertemente sobre la insolación que reciben. Por ejemplo, las laderas que están hacia el sur, en algunas cadenas montañosas del hemisferio sur, acá, por ejemplo, en esta parte, en este sector de América, reciben menos insolación que las que están orientadas hacia el norte. O sea, tiene que ver también la elevación de la topografía y dónde se encuentran ubicados. Todo esto es siempre cómo, acuérdense, cómo incide esa insolación en la superficie terrestre. Va a depender de todos esos factores, de la cantidad de energía que llegue. Bueno, esto, vamos a verlo rápido nomás, que es un balance calórico en la Tierra. Chicos, en 10 minutos se va a cortar. Cuando se corte, ya saben, nos conectamos con el mismo link. En el balance calórico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una forma de estudiar y ver cómo es esa distribución de energía cuando llega a la Tierra y cómo se van absorbiendo a través de la atmósfera y va reduciendo esa cantidad de energía que llega de luego a la superficie, una forma de estudiarlo es a través de un balance calórico. Por ejemplo, esto sería lo que es la distribución vertical de calor en el sistema Tierra-atmósfera. Entonces, la radiación que llega a la superficie de la Tierra en forma de onda corta, como dijimos, electromagnética, se adopta, si nosotros decimos que es, por ejemplo, 100 unidades, adoptamos que son 100 unidades, 2 unidades son absorbidas por la atmósfera. Ahí tiene que ver el ozono. 15 unidades son absorbidas por la troposfera, tanto por el ozono como el vapor de agua y las gotas de agua de las nubes. 23 unidades de esa energía son reflejadas hacia el espacio por las nubes. 7 unidades por la superficie terrestre, 6 unidades son difundidas hacia arriba por las moléculas de aire, las gotas de agua y las partículas de polvo, y como dijimos recién, 47 unidades restantes llegan en forma directa. De esas, 31 unidades en forma de radiación difusa, que es transmitida por las nubes o por la dispersión hacia abajo, 16 unidades. Bueno,
Ustedes ven cuando decíamos recién que de esa energía solo el 47% llega a la superficie. Esta es una forma, digamos, promedio de estudiar cómo es el balance calórico de esa energía que llega y hacia la Tierra y pasa a través de la atmósfera. Cómo esa atmósfera difunde, refleja, dispersa esa energía y solamente 47% de esa energía llega en forma directa a la Tierra. Luego, la radiación de la Tierra en onda larga sería lo que la Tierra devuelve, equivalente a 90, acá en este sistema lo hace equivalente a 98 unidades, absorbida en su mayor parte por la atmósfera, especialmente por un medio de dióxido de carbono, bueno, y 7 unidades se pierden al espacio. Esto no es tan importante, pero bueno, es para que el anecdótico, que lo quiera leer, lo más importante era lo anterior, de cuánta energía en porcentaje llega a la Tierra. Después la troposfera radia, por ejemplo, 78 unidades a la superficie terrestre y 57 devuelve hacia el espacio. Y después que hay un intercambio de calor entre la Tierra y la atmósfera, en calor sensible, que son 5 unidades, como calor latente. Bueno, en resumen, el balance energético en la superficie superior de la atmósfera es de 100 unidades, en la troposfera es de 135 unidades y de 125 unidades en la superficie terrestre. Ingeniero, Sí. ¿ese intercambio de 5 unidades es tomando como referencia el Ecuador o en general? En general. No, en general. Todo es promedio. Todo es promedio, porque como dijimos, esa energía va a variar con la latitud, va a variar con la forma con la topografía. Como dijimos, varía. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos, o se estudió los fenómenos medios. Se han hecho, digamos, varias mediciones en diferentes lugares y luego se obtuvieron valores promedio. Así que eso, siempre que estamos hablando y aparte por eso se trabaja con unidades, no con valores. O sea, el 100% de la energía o el 5% es un valor promedio de una zona en particular. Por eso no trabajamos con ningún valor, ni nada de energía, ni caloría. Bien. Bueno, eso, vamos a ver entonces acá. La energía atmosférica como lo que sería transporte horizontal de calor. Bueno, entonces la cantidad de energía recibida por las distintas latitudes, que es lo que estamos viendo, varía de un modo, digamos, sustancial, lo que es. A ver, la energía atmosférica es lo que se traduce en la... perdón, antes de ver eso, nosotros no hemos visto, a ver si tengo acá más adelante. Ahí está, el instrumental para medir esa radiación solar. Bien, para medir la radiación solar, lo que se utiliza es el pirheliómetro. Es un instrumento destinado a medir, que mide la intensidad calórica de la radiación solar directa que incide perpendicularmente a una superficie receptora. O sea, la definición entonces del pirheliómetro es un instrumento fundamentalmente que sirve para medir la intensidad calórica de la radiación solar directa. Ya vamos a ver porque ahora hay otro elemento que es el piranómetro y que este sirve para medir la intensidad calórica pero de la radiación total. O sea, la radiación directa más la difundida por la atmósfera y por las nubes. Esa es recibida también lo recibe una superficie receptora que es horizontal. O sea, los dos aparatitos esto es el instrumental que se utiliza para medir la radiación solar. Este mide la directa y este mide la radiación total, que es como lo vemos acá, que es la directa más la difundida por la atmósfera y por las nubes. Bien, la temperatura del aire. Es otro aspecto que vamos a tener en cuenta en la meteorología. Como hemos visto, de acuerdo al balance ese calórico en la atmósfera, el aire atmosférico se enfría y se calienta. Vamos adquiriendo distintas temperaturas en las distintas o diferentes épocas del año, también durante las diferentes horas del día y también en las diferentes regiones del planeta. O sea, imagínense en esa energía cuando ingresa a la atmósfera, a nosotros nos interesa averiguar qué pasa, como dijimos, en esta parte de la atmósfera que se producen los fenómenos meteorológicos,
Y un principal, digamos, causa que produce es la elevación de la temperatura del aire que existe en esa zona, en esta parte de la atmósfera. Bien, esa temperatura del aire va a variar también temporalmente. La temperatura del aire varía temporalmente, después diariamente y anualmente. Bien, por ejemplo, la temperatura mínima diaria, para que ustedes se den una idea, la temperatura mínima diaria se produce en general cuando sale el sol, o mejor dicho, un poquito después que sale el sol. ¿Eso por qué? Porque tiene gran influencia la entrega de calor que tiene la superficie terrestre durante la noche, y eso, que obviamente durante el día la superficie se calentó, entonces se va enfriando durante la noche. Y cuando comienza a salir el sol, se sigue enfriando hasta que el sol comienza a calentar. Entonces, por eso es que la temperatura mínima no es directamente apenas sale el sol, sino unas horas después. Generalmente una hora más o menos. Ustedes han visto que cuando comienza a amanecer, es la parte más fría, media horita, una horita después de que amanece. Por ejemplo, en esta zona del país, la mínima generalmente está entre las 4:30 y 5 de la mañana en el verano, y en el invierno entre las 6:30 y 7 de la mañana. En cambio, la temperatura máxima diaria se produce 2 o 3 horas luego del mediodía. Bueno, también acá tiene que ver la influencia de la entrega de calor de la superficie de la Tierra, que hace que la temperatura siga aumentando en el aire luego de la temperatura del Sol ha pasado su máximo. Por ejemplo, ustedes dirían, bueno, a las 12 del mediodía es cuando el Sol está al máximo en el verano. Pero sin embargo, la mayor temperatura la tenemos a las 4 de la tarde, ¿se acuerdan? 3:30, 4, 5 a veces. Porque si bien el Sol ya pasó en su máxima altura, o sea, cuando los rayos están, por decirlo, mejor dicho, perpendiculares a la superficie, es donde más calor da, la superficie de la Tierra sigue irradiando calor, sigue absorbiendo calor y también irradiando, entonces hace que esa resultante que se genere traslade hora del mediodía unas horas después. Y ahí vamos a obtener la máxima temperatura diaria. Y luego tenemos un concepto importante, a ver, aquí. Esto es lo que estábamos hablando, cómo varía la temperatura mínima diaria y cómo la temperatura máxima diaria 2 o 3 horas luego del mediodía. Y después el concepto que nos interesa mucho es la amplitud térmica diaria. La amplitud térmica diaria es la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura diaria. ¿Y por qué está influenciada fundamentalmente esta diferencia? Por la latitud, por las estaciones del año, por la distancia al mar, la topografía, la altura sobre el nivel del mar y la nubosidad. Por ejemplo, ustedes saben, acá en Tucumán, nosotros tenemos una gran ampliación térmica. En el verano ustedes se levantan a la mañana fresquito, más o menos fresquito, digamos, con la temperatura